Carne y gestación, todo lo que tienes que saber a la hora de comer carne si estás embarazada o estás buscando el embarazo. Vamos a hablar de varias infecciones que se pueden producir transmitidas por la carne o los alimentos que no están bien procesados. En primer lugar, el toxoplasma. El toxoplasma puede producir malformaciones fetales. Hay que tener mucho cuidado porque se puede transmitir. El huésped definitivo del toxoplasma es el gato, así que hay que tener cuidado con los gatos. Pero en ningún momento, en el canal lo hemos hablado varias veces, hay que deshacerse del gato. Simplemente la caca del gato pues tiene que estar fuera de la cocina. La persona que manipule esa caca del gato no tiene que ser la que cocine, y si lo es, que a veces no hay más remedio, pues apartamos la caca y nos lavamos bien las manos. En ningún caso el estar embarazada es un motivo para deshacerse de nuestros queridos mascotas, nuestros gatos, nuestra familia. Otra cosa muy importante con el gato es que aparte que hay que limpiar la caca del gato cada día, porque aunque el gato haga caca y haya toxoplasma, hasta pasado más de 24 horas no es infeccioso, no infecta, con lo cual ese 24 horas son primordiales. La carne también puede contener toxoplasma, puede contener los quistes del toxoplasma, por lo tanto hay que o bien cocinarla bien, es decir, que no haya en ningún momento ninguna parte que sea rosácea de la carne, que sea todo gris, o congelarla siempre. Los congeladores de casa, que no alcanzan unas altísimas temperaturas de menos X grados, pues por lo menos tienen que estar congelados 3 días. Esto también aplica al jamón. Me lo habéis dicho, que si el jamón está curado más de 24 meses, parece ser que hay estudios que dicen que no tiene toxoplasma. Yo particularmente no me fío y no recomiendo comer jamón. Si lo queréis comer, igual que la carne, la podéis congelar. Esto aplica también a los embutidos también. Cuidado, o se cocinan bien o se congelan previamente antes de consumir el embarazo. El marisco parece ser que también podría en algún momento contener, con lo cual también conviene congelarlo, y eso que no contiene anisakis, pero por este lado pues también hay que tener cierto cuidado. Eso sería un poco todo lo que habría que saber con respecto al toxoplasma y la gestación. Listeria monocytogenes. La listeria es otra bacteria, por cierto, que conviene que las frutas y verduras se laven bien antes de consumir. Esto aplica para la listeria, esto aplica también para el toxoplasma. Es decir, lavadas bien, quiere decir se lava muy bien, profusamente, pero yo recomiendo que pongamos unas gotas de lejía en 1 litro de agua, en cualquier botella de lejía amarilla que pone apta para la desinfección del agua para el consumo humano. Podéis encontrar información al respecto. Y conviene dejarlas 5 o 10 minutos enjuagadas con unas gotas de lejía, luego la laváis y habéis eliminado el toxoplasma, habéis eliminado la listeria también que pueda contener. La listeria monocytogenes hay que tener mucho cuidado, especialmente con los lácteos, especialmente también con los ahumados. Todos los lácteos que consumas en la gestación tiene que poner hecho con leche pasteurizada, que nos aseguremos que ha sido eliminada esta bacteria. Las frutas y verduras, y otra cosa que no recomiendo que tomes son las ensaladas preparadas que ya vienen en los supermercados preparadas, especialmente si llevan queso, si llevan algún tipo de jamón york, etcétera. Y otra cosa que no debes comer en ningún momento en el embarazo son los germinados, la soja germinada, la alfalfa, que son productos muy saludables porque son germinados y tienen un aspecto muy saludable, son muy bio, entre comillas, pero pueden contener listeria y ese tipo de gérmenes, conviene que no los tomes. Y otro también que nos puede contener la listeria son los hot dogs, así que los hot dogs en el embarazo se pueden comer siempre y cuando estén bien hechos. ¿Qué ocurre? Pues que el hot dog es probablemente una de las peores comidas que puedes consumir, así que eso, las salchichas en general no son nada saludables, así que mejor evitarlas, especialmente en el embarazo. A veces me decís, no, es que tengo que comer esto, y digo, bueno, es que sí que se puede con unas precauciones, pero es que a lo mejor no conviene porque es que es absolutamente insano, o sea que no lo comas. Otra infección muy grave que puede ocurrirte si estás especialmente en el ámbito rural, donde esta bacteria en contacto con animales puede contaminar la leche, es la brucelosis, así que conviene tener una simple precaución, y es que la leche en la gestación siempre tiene que estar pasteurizada. Así que básicamente estas serían las principales recomendaciones si estás embarazada y consumes carne. La carne
es sana. Otra cosa es que hablemos de la carne roja, que por ejemplo no es una de las más saludables. En la dieta mediterránea, que es lo que promulgo, las principales carnes que están incluidas en la dieta son el pollo, el conejo, las aves. Este tipo de carne blanca es muy saludable.